La entrevista. La entrevista. Es un gusto saludar en la línea telefónica a la doctora Cecilia Costero, internacionalista del Colegio de San Luis. Muy buenos días. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Bueno, en el último mes pues se ha dado pues este fenómeno migratorio que no es nuevo, sin embargo este fue muy significativo, las caravanas migrantes que en su mayoría pues tuvieron miembros de la comunidad de Honduras, pues en este recuento ahorita se encuentran todavía en Tijuana, han surgido más caravanas, pues ¿cuál es su lectura, doctora, como internacionalista? Mira, hay quienes afirman que esta caravana ha tenido tintes políticos, o sea, los líderes que encabezan las caravanas parecería ser que han salido no solamente de Honduras, también de El Salvador y de Guatemala, con intereses específicos. Hay otro grupo también de académicos que afirma, y sería el punto de vista con el cual yo también estaría más de acuerdo, que estamos sin duda alguna ante una crisis humanitaria que, aunque por supuesto no tiene el grado de interés o de magnitud que vimos a comienzos del siglo XX con los movimientos migratorios después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, sí están rompiendo todos los parámetros habituales de cómo veíamos que se daban estos flujos migratorios a través del territorio mexicano. Estoy de acuerdo además en esto que tú puntualizas de que la mayor parte de las caravanas se están concentrando, quiero decir, después de haber estado en Ciudad de México, en Querétaro, en algunas partes de Guanajuato, decidieron mirar más hacia el Pacífico y poder lograr la entrada a través de las garitas de Tijuana, que como sabemos es donde están establecidas una serie de garitas que dentro de estos cruces fronterizos vemos que es una región conformada en medio de dos estados-nación, o sea, una región que tiene sus propios movimientos comerciales, económicos y donde estamos viendo desde hace varias décadas que se da uno de los mayores movimientos del mundo en cuanto a tráfico comercial, económico y también de flujo de personas. Hay otro tercer punto de vista interesante que no solamente vemos muchos de los que estudiamos relaciones internacionales a estos flujos migratorios como una crisis humanitaria, crisis humanitarias que parten de países centroamericanos, que son países que tienen un muy bajo índice de desarrollo humano, donde ha habido además imposiciones de gobiernos, como en el caso hondureño, que ha mantenido al actual presidente Orlando Hernández, pero que ha estado apoyado además por países como los propios Estados Unidos. Vemos además que son caravanas cuyas causas responden mucho a estos índices crecientes de violencia, de empobrecimiento, de falta de oportunidades, donde ciudadanos de América Central deciden entonces venir en tránsito por México, llegar a zonas fronterizas, han decidido llegar a esta parte de Tijuana a pesar de que es la parte más larga para llegar a los Estados Unidos, ¿no? Les queda mucho más cerca venir por San Luis Potosí o por Tamaulipas, pero ven a esta parte de México, a esta región noreste del país como una zona muchísimo más insegura. Esto además, ¿sí? Sí, no, adelante. No, esto además ha traído una serie de retos para México, ¿no? Nosotros tenemos una ley sobre refugiados, protección complementaria y asilo político. En varias entidades federativas se está dando la posibilidad de abrir posibilidades de trabajo y frente a lo que respecta con los Estados Unidos, Donald Trump está en este momento creando un escenario de defensa patriótica donde, a pesar de que el secretario de Defensa, James Mattis, ya ha dicho que frente al emplazamiento de estos 6,000 soldados no iban a estar armados,
Vemos también el mismo caso de los Estados Unidos, un presidente de la Casa Blanca que tiene un discurso casi de defensa patriótica, donde ha criminalizado mucho estos flujos migratorios y donde se está viendo el endurecimiento de las medidas de asilo y de nacionalización. Es interesante porque dentro de los Estados Unidos la ley de inmigración parecería ser que le da facultades al Ejecutivo para tomar estas medidas, pero también en el plano internacional muchos de nuestros países, el caso de México y de Estados Unidos, que hemos firmado la Convención de Ginebra y el Estatuto sobre Refugiados, donde independientemente de dónde se solicite o por qué garitas o por qué puntos fronterizos, existe la posibilidad universal también de que los seres humanos que son perseguidos por cuestiones de raza, de ideologías políticas o no tienen seguridad para vivir en sus países puedan entonces poder solicitar frente a estas convenciones internacionales que ya hemos firmado, tanto en México como en los Estados Unidos, la posibilidad de pedir asilo y refugio. Entonces, por una parte tenemos este contexto internacional con compromisos que ya hemos firmado, tenemos una crisis humanitaria regional y tenemos también, no se nos olvide, una nueva toma de gabinete político en México a partir del 1 de diciembre. No podemos olvidar que quien será nuestro próximo canciller está casado con quien fuera la ex embajadora de Honduras en México y tenemos un gabinete que no solamente está interesado en ver hacia todas estas dinámicas hacia el sur del país, sino que vemos un canciller que ya se ha estado moviendo con los gobiernos de estos tres países para buscar alternativas comunes a problemas que son comunes y regionales. Cecilia Costero, preguntarle, alejándonos y ahorita que mencionaba al canciller Marcelo Ebrard, bueno, pues él ha insistido en que es positiva y que se tiene que abrir las puertas a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. ¿Usted cómo lo ve como internacionalista? Yo estoy de acuerdo en que, independientemente que haya gobiernos con los que estemos más o menos de acuerdo, no podemos empezar a pelearnos de antemano. El canciller y el próximo presidente electo de México han dicho que se van a respetar los principios en materia de política exterior que históricamente ha respetado nuestro país, en el sentido de tratar de cooperar con todos los países del mundo, de tener una posición de diálogo, de respeto y de negociación, y de no injerencia en asuntos que le corresponden a cada uno de los países. Por lo tanto, estoy de acuerdo en que se invite de manera abierta a todos los gobernantes y cancilleres del mundo para la próxima toma del nuevo presidente electo y de todo su gabinete, y no tenemos por qué plantearnos como jueces del mundo y empezar a hablar de si se cumplen o no la cuestión de los derechos humanos en muchos países, y tenemos que conducirnos en este inicio de lo que se prevé como una nueva política exterior de nuestro país con respecto a los asuntos que tienen que ser dirimidos por los propios pobladores de cada uno de los países, en este caso de los venezolanos. Doctora, bueno, de hecho la comunidad venezolana pues ya se mostró totalmente en contra de que venga pues el mandatario Nicolás Maduro aquí a la toma de protesta del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Entonces, ¿no sería viable como un gobierno entrante aplicarle lo que hizo Vicente Fox Quesada a Fidel Castro, aplicarle el comes y te vas? ¿Esto no sería bueno para el gobierno mexicano, aplicar algo similar a Maduro? Yo creo que no, Lilia Selén, yo creo que eso fue una falta de prudencia absoluta por parte del gobierno de Vicente Fox en el caso de el comes y te vas de Fidel Castro. Eso tensó innecesariamente las buenas relaciones históricas han mantenido los dos países, en este caso México y Cuba. No sabemos todavía si no existe
las pautas de seguridad absolutas para que vengan estos mandatarios. El caso de Maduro, seguramente, no sé, estarán sacando ahora, me imagino que las cuentas para ver si es posible venir o no a México, porque la postura de algunos sectores dentro del legislativo mexicano, concretamente a partir del partido panista y de buena parte de la comunidad venezolana establecida en nuestro país, sabemos que se han mantenido y se mantienen abiertamente en contra de la venida de esta figura política. México creo que ganaría mucho más en cuanto a su respeto internacional, en cuanto a la manera de dirimir estos conflictos, si se mantiene con esta postura de apertura, porque a fin de cuentas no es que estemos de acuerdo con el gobierno de Maduro, sino que le estamos dando su lugar a un presidente que por lo menos en su primer periodo de gobierno fue un presidente legalmente escogido por todos los venezolanos. Creo que México gana respecto a su postura internacional, resguardando estos principios en materia de política exterior, respecto a la no injerencia en asuntos de otros países y teniendo una postura no de enfrentamiento, no de falta de respeto, como la que vimos abiertamente en este gobierno del presidente Fox, sino manteniendo una postura de respeto ante todos los representantes de los gobiernos en turno. Pues muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Buen día para ustedes y un saludo a todo tu auditorio. Gracias, doctora Cecilia Costero, investigadora internacionalista del Colegio de San Luis. Pues así las cosas, así el panorama internacional que tiene que ver pues directamente con México.